Buenos días, tenga cada uno de ustedes y sean bienvenidos a este foro virtual realizado por el Grupo 4 de la sección B del primer año de la carrera de médico y cirujano. Mi nombre es Cristel Chuk y el día de hoy voy a ser la encargada de dirigir esta actividad. Como sabemos, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es mucho más común de lo que se piensa, ya que más de 47 millones de personas en todo el mundo tienen esta enfermedad y aproximadamente 7 de cada 10 mujeres son afectadas por esta enfermedad. Por tal motivo, mis compañeros Kimberly Sam, Brian Signor, Belis Mendoza, Lenny Ralda, José Rivera y quien habla, Cristel Chuk, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información sobre la historia natural de esta enfermedad y los niveles de prevención. Como primer punto, tendrá a cargo la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. La historia natural de la enfermedad es el recorrido de la enfermedad desde su inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la forma de evolucionar de toda enfermedad. El modelo de Lebel y Clark abarca 3 niveles de prevención. En el primer nivel se aborda el periodo prepatogénico, lo que da la intervención de la triada epidemiológica o cadena de infección, que está constituida por 3 elementos, que son el huésped, el agente y el ambiente, que conducen a la aparición de una enfermedad. El segundo y tercer nivel abordan el periodo patogénico, lo cual puede dividirse en la fase subclínica, también llamada incubación, y la fase clínica. Como segundo punto, tendremos la participación de la compañera Kimberly Sam a cargo del significado de la enfermedad del Alzheimer y las causas que pueden llevar a desarrollarla. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar en qué consiste el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible y presenta deterioro progresivo. Se va dando por fases y no todas las personas pasan por estas etapas o fases. En medida que transcurre la enfermedad, pues es predecible. En las primeras etapas no se presenta deterioro cognitivo o falla de la memoria. Luego estas personas empiezan lo que es el olvido de ciertas palabras conocidas, los lugares donde se ubican los objetos o también el nombre de las personas que recién han conocido. También en la fase de deterioro cognitivo moderado, en donde se manifiestan dificultades para realizar ciertos cálculos numéricos y también empiezan o requieren ayuda de personas para realizar las tareas cotidianas. Las causas del Alzheimer no han sido determinadas completamente, existen diferentes tipos de hipótesis. La que se ha planteado y ha sido aceptada actualmente es la que plantea que de la muerte neuronal es causada por 2 proteínas. Esta es la proteína metamiloide, que crea unas placas entre las células que impiden la comunicación entre las neuronas. También la proteína tau, que crea unos ovillos entre las células neuronales que destruyen lo que son los microtúbulos. La primera en crearse es la proteína metamiloide, que conlleva también después de esto la diseminación de la proteína tau, y esta al final destruye lo que son las células nerviosas y también afecta lo que es las funciones cognitivas y la memoria. Muchas gracias, el tiempo con mi compañera. Muchas gracias, Kimberly. Como tercer punto, tendremos la participación del compañero Brian Signor a cargo de los síntomas y el tratamiento de la enfermedad. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. A mí me corresponde hablar sobre los síntomas y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de memoria es un síntoma de la enfermedad de Alzheimer. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, los problemas de memoria empeoran y desarrollan otros síntomas. Al principio, una persona con la enfermedad de Alzheimer puede ser consciente de que tiene dificultades para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Es más probable que un familiar o un amigo note cómo empeoran los síntomas. Todo el mundo tiene lagunas mentales ocasionales, pero la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer persiste en empeorar y afecta la capacidad de desempeñarse en el trabajo o en el hogar. La enfermedad de Alzheimer puede causar problemas para concentrarse y pensar, en especial sobre conceptos abstractos como los números. La enfermedad provoca
deterioro en la capacidad de tomar decisiones y juicios razonables en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona que puede tomar elecciones malas o inusuales o usar ropa inapropiada para el clima. Los cambios cerebrales que producen la enfermedad de Alzheimer pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento. Los problemas pueden incluir depresión, empatía, aislamiento social, desorientación, irritabilidad, agresividad, desconfianza en los demás o delirio como creer que le están robando algo. En la actualidad no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer, no obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos tratamientos ayudan a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos que pueden ocurrir cuando la enfermedad progresa. Existen 4 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Se les conoce como inhibidores de colinesterasa y están diseñados para regular y controlar los síntomas de enfermedad de Alzheimer. Las personas que sufren esta enfermedad tienen niveles bajos de acetilcolina, un químico importante del cerebro involucrado en la comunicación entre las neuronas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Brian. Como cuarto punto tendremos la participación de la compañera Belis Mendoza, quien abordará el nivel de prevención primaria en cuanto al Alzheimer. Bien, muchas gracias. Buenos días. Hoy voy a compartir lo que es la prevención primaria. Pues la prevención primaria tiene por objetivo evitar o retrasar la aparición de la enfermedad. Esto se va a conseguir únicamente disminuyendo la exposición a agentes causales y los factores de riesgo. Hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, exponemos que la edad y ciertos aspectos genéticos influyentes están entre los factores de riesgos no modificables, es decir, que no podemos cambiar. Sin embargo, hay otros factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad que sí son modificables o corregibles. Entre ellos, por ejemplo, tenemos todos los relacionados con la salud cardiovascular, el control de trastornos como la diabetes, la hipertensión arterial, es decir, el nivel de presión arterial alta y la alimentación, que estos también son factores de riesgo para esta enfermedad. Accionando los factores modificables mencionados para evitar retrasar la aparición de la enfermedad, tenemos, primero, que si se dispone de un adecuado control de hipertensión arterial, se sigue una disminución de riesgo de padecer deterioro cognitivo y demencia. Segundo, el tipo de alimentación es otro factor manipulable que puede influir en la aparición de la enfermedad. Pues estudios demuestran que las personas que siguen una dieta mediterránea tienen menos riesgos de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Y tercero, la actividad física y la actividad social son también factores protectores de demencia. ¿Por qué? Porque simplemente van a evitar la inactividad mental y van a estimular la mente. Y por último, es importante recabar que para el nivel primario, seguir estas acciones van a contribuir que la salud cerebral pueda reducir las posibilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belis. Como quinto punto tendremos la participación de la compañera Lenny Ralda, quien abordará el nivel de prevención secundaria en cuanto al Alzheimer. Buen día para cada uno de ustedes. Yo les hablaré sobre la prevención secundaria, que tiene como objetivo principal realizar el diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad cuando aún no se presentan síntomas, a fin de poder otorgar un tratamiento oportuno. En el caso del Alzheimer, las investigaciones clínicas se han enfrentado a una enfermedad con una fase preclínica silenciosa que comienza antes de que los primeros síntomas se manifiesten, y por ello la prevención se dirige a modificar los procesos de la enfermedad en las personas que aún no presentan síntomas pero que ya están experimentando cambios cerebrales. En este contexto se busca frenar o hacer más lento el progreso de la neurodegeneración para evitar llegar a la fase de demencia o retrasar al máximo su aparición. En la actualidad, no se cuenta con un fármaco que pueda frenar la aparición de los síntomas del Alzheimer, pero se cuenta con fármacos que ayudan al cerebro a evitar la reducción de la acetilcolina. Es importante decir que estos fármacos son más eficaces en etapas tempranas y moderadas de la enfermedad.
Entre ellas está la galantamina, que evita la descomposición de la acetilcolina y estimula los receptores nicotínicos para liberar más acetilcolina, mientras que el exelón, Aricept y tacrina evitan la descomposición de la acetilcolina en el cerebro. Sin embargo, se han tenido avances en otros aspectos, disponiendo en la actualidad de biomarcadores biológicos y pruebas de neuroimagen estructural y funcional que facilitan el diagnóstico de enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, estas pruebas por el momento no son accesibles y su empleo se limitará únicamente a centros de investigación. Es importante aclarar que no basta con disponer de buenas pruebas diagnósticas, sino que es necesario que éstas se apliquen precozmente. Y para ello es fundamental que exista adecuación de los recursos a las necesidades del problema, lo que exigirá disponer de un número adecuado de los distintos profesionales que intervienen en el proceso del diagnóstico. De la misma forma, sería mucho más conveniente mejorar la formación a la prevención, ya que no se cuenta con un tratamiento que evite por completo este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenis. Como sexto punto tendremos la participación del compañero José Rivera, quien abordará la prevención terciaria en cuanto al Alzheimer. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre el nivel de prevención terciaria, que tiene como meta reducir el progreso de las complicaciones de una enfermedad ya establecida. Consiste en realizar medidas encaminadas para disminuir las discapacidades, los sufrimientos causados por la pérdida de salud, provocando el daño menos posible en la calidad de vida de las personas y familiares. Asimismo, facilitar la adaptación del paciente a su vida cotidiana. Las personas que padezcan esta enfermedad deben ser sometidos a un tratamiento multidisciplinar, es decir, debe ser seguida por varias áreas de la salud. Por un lado, el papel del neurólogo es fundamental, ya no solo para realizar un correcto diagnóstico, sino porque además debe prescribir una serie de medicación al paciente para paliar y retrasar la aparición de futuros síntomas. Del mismo modo, el logopeda también es una disciplina que debe intervenir en la enfermedad del Alzheimer, que es una disciplina profesional que está relacionada con la terapia del lenguaje y tratar todo el ciclo vital en las áreas de comunicación humana, especialmente de los trastornos del habla y la audición, con la intención de realizar un tratamiento para retrasar esa pérdida del lenguaje y además intentar que la comunicación sea fluida e inteligible. Y por último, el fisioterapeuta también va a intervenir en la enfermedad del Alzheimer. Se hace con la intención de realizar una serie de ejercicios con el fin de estimular y entrenar la psicomotricidad para mejorar sus capacidades funcionales, limitaciones físicas, trabajar en la capacidad respiratoria, entrenamiento de la marcha, equilibrio y coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Para finalizar este foro, presentamos como conclusión que el Alzheimer es una enfermedad que progresa de diferentes formas dependiendo de cada persona y que la mejor manera de cuidarnos contra esta enfermedad es aplicando la prevención primaria que nos ayudará a evitar este tipo de enfermedades, ya que el Alzheimer es una enfermedad que por el momento no tiene cura y con el paso del tiempo afecta cada vez a más personas. También concluimos que la historia natural de la enfermedad en la medicina es bien fundamental, ya que nos ayudará a descubrir el proceso que lleva a cabo cualquier enfermedad para que, con la ayuda de los niveles de prevención, se pueda intervenir lo antes posible, para incluso detectar una enfermedad que no se ha presentado. Damos por finalizado este foro virtual agradeciéndole a cada uno de ustedes por su participación y esperando que haya sido de su agrado. Tengan un buen día.